Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Página 24, este espacio de la televisión pública chilena y de todas sus plataformas dedicado a la literatura, a los libros, a la lectura. En esta edición tenemos a una invitada de lujo, autora del que para muchos fue el gran libro del año 2024. Hablamos de La Llamada, escritora, periodista, editora argentina, ganadora de muchísimos premios en todos sus roles. Sin mayor preámbulo, para aprovechar este espacio, saludamos desde el otro lado de la cordillera a Leila Guerriero. Leila, bienvenida a Página 24, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien por aquí? Muy bien, Leila, un gusto y un placer tenerte aquí en Página 24. Tenemos muchos puntos, muchos rincones del cuales conversar contigo, pero queremos partir, obviamente, con lo que yo mencionaba en la presentación, este libro, La Llamada, que ya va, si tú me corriges, en la edición número 15, ¿no? Creo que 16, pero sí, por 16. ahí anda. Va creciendo mes a mes. ¿Te imaginaste algo así, Leila? ¿A qué atribuyes un éxito tal como ha tenido la llamada este libro publicado el año pasado? No, esperar, no, uno nunca puede esperar, digo, una, no sé, tantas ediciones y tantas traducciones y una repercusión bastante importante como la Mm, que tuvo el libro o tiene el libro. En general, creo que uno o yo por lo menos. No tengo como unas expectativas así en términos cuando publico un mm, libro de, uy, ¿qué va a pasar? ¿Qué sé yo? No sé, el libro vive una vida un poco propia, digamos. claro. Y en cuanto a por qué sucedió, bueno, no sé, yo creo que a lo mejor me parece que tampoco puedo saber precisamente por qué pasó lo que pasó, ¿no? Porque si no sería como una especie de fórmula a aplicar con la que uno ya sabe que si mezcla una cosa con esta otra, Claro, una eh, pócima, puede volver a repetir lo que pasó. Hay gente que lo hace, no es mi, no es mi modo. Eh, yo creo que acá se mezclan varias cosas. Uno es el tema de la memoria, la memoria histórica, vamos a decir, que como es el tema de una persona que fue secuestrada durante la dictadura argentina en los años 70. Por otro lado está esta historia de esta mujer tan potente que es una víctima muy incómoda, digamos, no es una persona que tenga un discurso, un relato eh, que se parezca a otros relatos que uno ha escuchado. Eso, bueno, puede llamar la atención. El hecho de que sea una mujer, el claro. hecho de que por lo menos en el principio, lo que me lleva a ella es un tema que tiene que ver con un abuso sexual, con reiteradas violaciones que ella sufrió en el centro en el centro clandestino de detención, donde estuvo aquí en la Argentina, en la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, eh, violaciones reiteradas por parte de un oficial de la Armada, digamos. Entonces, y ella en los años 2000, en el 2020, 2021, digamos, logra llegar a una sentencia en el juicio en el que ella a partir de una denuncia que ella hizo. O sea, digo, se mezclan por ahí varias cosas que tienen que Mm, ver con temas que están muy vivos en la contemporaneidad, ¿no? El consentimiento, el tema de género, claro. el tema de qué hacemos con el pasado reciente, pero la verdad es que esto no, esto que vos decís del libro, de, bueno, cómo le fue bien y qué sé yo, no solo en la Argentina, sino, por ejemplo, en España, es un país en el que fue muy bien el libro y es una historia completamente argentina. Mm, Entonces, no sé bien a qué atribuir. Yo me alegro porque me parece que abre claro. una conversación que hacía Mm. falta dar. Leila, para quienes nos ven y nos escuchan, esta es la historia de Silvia Lavairú, detenida, tú bien lo decías, en la Escuela Mecánica de la Armada entre diciembre del 76 y junio del 78, embarazada de 5 meses, dio a luz en cautiverio, torturada, esclavizada, víctima de delitos sexuales, forzada a acompañar a un alto militar de las Fuerzas Armadas, se conjuga la tradición. Tú mencionabas el concepto de esta víctima incómoda, de esto de sobrellevar la vergüenza, de romper este silencio, de aceptar versiones no tan consagradas o épicas. ¿Por qué elegir un personaje de ese tipo? Yo la verdad es que cuando me interesé por la historia de Silvia no sabía de ella más que lo que había visto publicado en Ya, la nota muy buena de una colega mía de Página 12 que se llama Mariana Carvajal. En esa nota se veía que era una mujer sumamente fuerte, muy plantada y contaba un poco
a grandes rasgos todo lo que había pasado, ¿no? Su militancia en Montoneros, su secuestro, su estadía en la ESMA, las violaciones y contaba también el repudio que había sufrido cuando salió al exilio en España por Mm, parte de sus propios ex compañeros de militancia y narraba también su vida más actual en la Argentina, de regreso a una relación afectiva muy importante para ella, que se había quedado rota en su adolescencia casi. Precisamente la militancia en Montoneros un poco los había hecho que esos dos caminos entre ella y este hombre al que quiso y quiere mm, muchísimo, divergieran, ¿no? Entonces yo creo que la historia no la elegí por el hecho de que ella fuera una víctima incómoda, como decíamos recién, sino por el hecho de que reunía una cantidad de singularidades que me llamaron mucho la atención. No era eh, una persona con una que se la viera endeble, se la veía muy, no tengo nada contra la gente mm, bueno, que lleva su situación de una manera mucho más traumática, por supuesto, pero bueno, ella parecía una persona muy plantada y me produjo mucha curiosidad, pero no fue porque fuera una víctima incómoda que fui hacia ella, sino porque mm. nucleaba, parecía ¿cómo decirte? Como una conjunción, una condensación de las peores cosas que habían pasado durante los años de la dictadura en la Argentina, y eso ya es Mm, mucho decir. Creo que fue eso, o sea, una mm. mujer Leila, secuestrada, embarazada, violada, exiliada, repudiada, no sé qué faltaba para claro. que fuera un combo horroroso. Tú hablabas al principio del concepto de la memoria. ¿Cómo, cómo se cruza este libro y también el concepto de la memoria? Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Estados Unidos. Está ocurriendo también en Chile estos discursos revisionistas, negacionistas. ¿Cómo se cruzan un poco y cómo lo analizas tú también desde la perspectiva de un tema que ha ocupado mucho de tu obra, que es la memoria? Sí, sí, curiosamente sí, ¿sabes? O sea, pienso que eh, hay mucho del trabajo, aunque pareciera no ser el foco principal, porque yo también he hecho, trabajo mucho con temas relacionados con la cultura y todo Sí. esto. Hubo trabajos como muy gruesos relacionados con el tema de la memoria. A mí me parece que es, bueno, no voy a decir nada nuevo al respecto, me parece muy alarmante eh, todo esto, esta tendencia más que revisionista, como decías vos, negacionista, ¿no? Mm, O incluso, la palabra no existe, pero digamos, bueno, sí existe, con un afán de reivindicación, o sea, no solo de negar, digamos, toda una política de derechos humanos, sino además con una voluntad de reivindicar eh, acciones horrorosas, ¿no? Por parte del Estado. Bueno, yo creo que son discursos de este populismo de derechas, por decirlo de alguna manera, que entronca con una parte de la sociedad que yo creo que no, digamos, que no fue escuchada, o sea, que fue mm. simplemente durante gobiernos de otro color político, digamos, eh, Anulada. ignorada de Ujú. alguna manera. Sí, no escucha. No digo que sean discursos con los que yo acuerde, Ujú. por supuesto, si no mi libro sería otra cosa, diría otras cosas, o mi trabajo con el tema de la memoria sería otro. Pero yo creo que no escuchar y despreciar y decir, bueno, toda esta gente que yo produce cosas como la que estamos viendo ahora, son estos avances negacionistas y de derechas y extremas derechas que, por supuesto, tienen una postura muy distinta a la que puede tener uno en relación al tema de derechos humanos y de memoria y todo esto, ¿no? Sí. Me parece que queriendo, digo, otros colores políticos, queriendo de alguna manera reivindicar buenamente el tema de los derechos humanos y la justicia y la verdad, etcétera, han obturado otra cantidad de discursos que no acuerdan con ellos, pero que estaban ahí y que no se estaban escuchando. Y bueno, no sé, siento que ahora es el resultado
como cuando escondes muchas cosas bajo la alfombra y finalmente después la alfombra termina teniendo una Claro. joroba, ¿no? Con la cantidad de Y también, cosas que... de alguna manera, Leila, irrumpen con la fuerza que han irrumpido, por eso mismo. Tú también has dicho muchas veces, escribo para entender las complejidades del mundo. ¿Cómo Mm. te ayuda la literatura también y el escribir para entender y cómo entiendes tu país hoy día? Con una figura, por ejemplo, como Milei. ¿Cómo lo abordas? ¿Cómo te ayuda la literatura para entender esa complejidad? Mm. Mucho. Mira, el otro día me acordaba que yo seguí la campaña la campaña presidencial de los dos, de Milei y de ¿Mm? Sergio Massa, que era el candidato de la oposición. Y la seguí para escribirla para una revista brasileña buenísima que se llama Piauí. Y eso me permitió, cuando vos mirás de cerca, yo escribo no ficción, no Sí. escribo ficción. Para escribir no ficción tenés que estar abocado a un tema, mirarlo muy de cerca, seguirlo durante mucho tiempo. Y eso te permite, esa mirada de rayos X te permite entender cosas que no entenderías a lo mejor si no estuvieras mirando con tanta atención. Y lo que te permite la escritura, una vez que tenés todo ese material, digamos, es conectar cosas que parecen desconectadas, es contemplar un pasado cercano o más lejano a la luz de un presente que pudiste mirar bajo una luz muy brillante. Y yo creo que eso permite la escritura, por lo menos la escritura de no ficción. Y yo recuerdo cuando estaba haciendo la el reporteo de la campaña de Milei y de Massa, curiosamente, los dos cerraron sus actos de campaña y Massa tenía su búnker aquí por el barrio donde yo vivo, a pocas cuadras, o sea, con una diferencia de 4 cuadras. Milei hizo su acto de cierre y Massa tenía su búnker en el cual, bueno, estaban los militantes esperando el resultado, ¿no? Y me acuerdo que cuando la noche en la de domingo, digamos, en la que se estaba haciendo el recuento de votos, estaban todos los militantes del, del peronismo reunidos en esa esquina y los cantitos, digamos, de arenga, de hinchada, eh, eran todos cantos que tenían que ver con, no me importa lo que digan los demás, o sea, era todo como, no voy a escucharte, no. Mm. Y yo creo que esa sordina, digamos, de alguna manera, se ponía sintomáticamente en todos esos cantos y fue un poco lo que llevó a la debacle, digamos, del gobierno anterior, el estar gobernando sobre cosas que no eran las que la gente quería y llegamos a la presidencia de un outsider completo que, bueno, digamos, en principio no parecía la Argentina justamente el Mm. país en el que alguien como Milei pudiera ganar, pero ganó. Leila, quiero preguntarte sobre Chile. Chile, te leí algunas entrevistas, te has dicho que por lo menos Santiago y Madrid son las ciudades que más has visitado en tu vida. Y Sí, Santiago, es verdad. claro, yo leí algunos elementos, por ejemplo, que tú estuviste acá cuando encontraron los 33 mineros, la Copa América del 2015. Estuviste acá para el estallido, en el fondo. Tú no estuviste, obviamente, desde el 2020 por la pandemia y volviste el 2024. ¿Cómo, cómo fue ese último Chile, ese Chile que te reencontraste? Porque Chile ha tenido los últimos 5 años así pero un resbalín de emociones. Sí, pasaron demasiadas cosas en Chile para un país al que uno iba año tras año. No sé, yo empecé a viajar a Chile asiduamente, te diría en 2005 ¿Mm? y nunca paré, iba 5 o 6 veces por año. Mi relación con Chile siempre fue muy, muy cercana y después vinieron esos 4 años desde el estallido hasta el final de la pandemia y un poco después en los que me quedé como de este lado de la cordillera sin ir y de pronto volví a ir como 5 veces en un año en viajes mucho más cortos que no me sirvieron para ver nada, digo, estas cosas que uno ve eh, de, sí, de la ciudad, ¿no? Igual digo, para mí Chile es mucho más que Santiago, digo, yo Claro. conozco bastante hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Pero no me permitió ese tiempo corto como en otros viajes ver un poco como más allá de lo que uno lee en los diarios o lo que puede charlar con colegas y todo esto. Eh, lo que me sorprendió, bueno, es
es un poco, ¿cómo decirlo sin ser antipática? Como la sorpresa de algunos queridos míos chilenos ante la evidencia de que, y sí, pasan cosas, digamos, o sea, como si Chile hubiera sido durante muchísimos años un lugar, bueno, con cierta estabilidad, Mm. ciertas ausencia de escándalos, etcétera, y de pronto, ¿no? Como un aluvión de todo lo que se supone que en Chile no podía pasar. Eh, y vi algo que me llamó la atención y lo vi mucho más en el último viaje que hice, que era, bueno, parece ser como una especie de epidemia, porque también me pasó en Montevideo, Uruguay, que es un país tan tranquilo y qué sé yo, Sí. como una preocupación creciente de la gente por el tema de la seguridad y los robos, y me decían, no cruces el parque Mm. tal, porque, Era el tema digo, yo número uno nunca... aquí en Chile. Uno, dos, tres, cuatro. Era el tema número uno, sí, 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 o sea, nada había por fuera de, bueno, nada, algunas cosas sí, pero eso era como el principal tema. Tú no tienes redes sociales, sin embargo eres súper comentada, sobre todo por público joven en redes sociales. ¿No te gustan las redes sociales? ¿Y qué te parece este hecho que estés tan presente sin estar presente tú como con una cuenta, por ejemplo? Ya. No, sí, la verdad es que no tengo mucha idea de lo que pasa conmigo en las redes sociales. No, yo no tendría nunca redes sociales, no las necesito, no tengo nada que decir más de lo Mm. que ya digo. Escribo columnas, hablo por la radio, doy entrevistas como estas, sumamente ¿Sí? agradables, publico artículos, publico libros. No tengo, además de todo eso que ya digo, que agregarle cosas, más contenido, me parece un exceso. Pero por otra parte, también pienso que en mi caso, la red social, en mi caso digo, ¿Sí? no porque sea particularmente adicta a estar mirando lo que dicen o qué sé yo, pero seguramente me ganaría la pulsión de estar mirando todo el tiempo a ver qué dice fulano del posteo que hice o a ver Mm. qué sé yo, o hoy pasó tal cosa, tendría que postear tal cosa, porque también está eso, ¿no? Es El parte del código de negocio las del redes tema también. sociales, que es como una pesadilla, o Mm. sea, la gente cuando pasa X cosas se ve obligada a opinar y si no opina, se vuelca sobre esas personas una cantidad de opinión porque no opinó y eso resulta temible cuando lo que necesitas es concentrarte en tu trabajo, pensar en lo que estás haciendo en el reporteo, pensar en lo que estás escribiendo, como lo digo, de manera como literal, me imagino una cabeza todo el tiempo perforada o siendo bombardeada por un montón de Claro. cortocircuitos, de algo que no la deja concentrarse. Sí. Por último, los últimos minutos quiero apuntar a tu rol como periodista. Tú siempre te has definido como una orgullosa periodista de oficio, que no pasó por las aulas. Tú incluso fuiste a dejar un cuento, cuentas en Zona de Obra, un cuento en 92 y que fue publicado en Página 12. Y después entraste a la redacción. Incluso aquí te cito, tú dices, sigo portando una virginidad con la que ya he decidido quedarme. La de no haber asistido jamás como alumna a ningún sitio donde se enseñe periodismo. ¿Cómo ves el momento del periodismo? La precariedad que se ve en muchos medios, la preponderancia de las redes sociales. Eh, ¿Cómo ves el oficio del periodista que está siendo muy golpeado desde hace una buena cantidad de años? Sí, es verdad. Siempre digo un poco lo mismo, que me parece que todos los tiempos son difíciles para el periodismo. Siempre hay algo. Sí. La censura, la precariedad, la persecución, el exilio. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, Mm. en un país como El Salvador, con los periodistas, particularmente con los periodistas de un medio de comunicación estupendo que se llama El Faro. Digo, nada, están Claro. todos repartidos por otros países porque no pueden ejercer su oficio en su país. Eh, Me parece que siempre hay tiempos difíciles por una cuestión o por otra y a veces por cuestiones muy terribles, ¿no? Muy terribles, lo que pasó acá mismo en la Argentina en los años 70 con la Claro. dictadura, Y aquí en Chile también. digo, que acabaron con la Mm. vida de un gran periodista, Mm. uno de los más grandes periodistas, que fue Rodolfo Walsh, el autor de Operación Masacre. De modo que yo creo que en este momento a mí me preocupa mucho, mucho, mucho la precariedad, como vos mencionabas, precariedad de todo tipo, precariedad económica y también precariedad de condiciones de trabajo. Un periodista hoy tiene que estar encargándose de cerrar su nota, cerrarla de un colega que recién entra en el periódico, la revista o lo que fuere, chequear su propio texto, en el caso, yo hablo de gráfica, que es ¿Sí? Sí, lo sí, que sí. sé,
porque ya no hay correctores, o sea, la figura del Es corrector un en los lujo. periódicos es algo que no hace nadie, lidiando con el avance de la inteligencia artificial y la exigencia de los Ujú. dueños de los medios de que esa herramienta se utilice cada vez más de una manera bastante torpe, digamos, por el momento. Eh, Tiene que hacer las fotos, tiene que, digo, encargarse de una Mm. cantidad de cosas que lo alejan o la alejan de cuidar la calidad de su trabajo, de su investigación, de su texto, etcétera, etcétera. Por último, nos quedan un par de minutos. ¿Cómo ves tú también el tema de las fake news? ¿Cómo ves en esta misma conversación un tema que ha atravesado mucho la conversación aquí en Chile, el tema de la posverdad, el rol de las redes sociales en eso? ¿Cómo estás viendo y su efecto hoy día? Porque algunas veces parece que también del otro lado, muchas veces mucha gente o el público, no sé si valore muchas veces estar bien informado. Mira, yo creo que si uno cree en este oficio, tiene que creer en que uno está o escribiendo o haciendo un programa de radio o un programa de radio o un programa de televisión para una persona más inteligente que uno. Si se Ya. pierde esa fe, estamos fritos. Yo no creo en que haya que menospreciar a la gente, que haya que decir, la gente quiere comer ¿Mm? basura, entonces le damos basura. Las redes sociales no voy a decir no, porque a mí no, pero ¿Mm? han habituado a la gente a estar pastoreando en un mundo que es el mundo que le gusta, que es el mundo de sus amiguis, de sus likes, de los que son iguales a ellos. Bueno, eso es un efecto colateral fuerte, no sé si deseado o no deseado, que no se queda encerrado en el mundo de las redes sociales. Eso configura una manera de ver el mundo. Qué sé yo, no es un mundo en el que a mí me interese vivir, no comparto esa idea, pero es el mundo también en el que vivo, convivo con eso. ¿Qué te puedo decir? No voy a acabar con las fake news ni con el deseo de la gente de seguir pastoreando en esas islas, pero con con la voz un poco más alta que una tiene, una puede ir dejando aquí y allá incrustadas algunas Mm. pequeñas cositas incómodas. De ahí a que tengan efecto, yo no hago periodismo para salvar al mundo ni para cambiarle la cabeza a la gente. Si alguien, no sé. Porque bueno, uno tiende a pensar que tiene razón siempre también, ¿no? Y capaz que no, a lo mejor no la tengo. Leila Guerrero, te agradecemos este espacio, esta conversación con Página 24, este espacio que hemos abierto aquí en la televisión pública y todas sus plataformas para conversar de literatura, de actualidad. Muchas gracias por este espacio, Leila, y un abrazo a la distancia. Un abrazo a ustedes y gracias por la invitación. Espero que estén muy bien. Saludos. Muchas gracias, Leila, y vamos cerrando este Página 24. Le agradecemos su sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo. Que les vaya muy bien. Chao, chao.